Ya estamos conectados. Hola, buenos días. Muy buenos días tengan todos. Acá estamos coordinando para comenzar esta sesión. Muchas gracias por su atención y por dedicarnos su valioso tiempo. Un momentico, damos chance a que las demás personas se vayan conectando. Les reitero las gracias. Ya casi comenzamos. Por acá, esperamos les interese este tema, que nos ayuden con sus preguntas y trataremos de irlas respondiendo cada una de ellas. Acá el tema que vamos a dar hoy se trata de asma bronquial en época de COVID-19. Un ratico, vemos lo que ya se están conectando. Entonces, como les comentaba, mientras vamos preparando para que los demás se conecten, hoy vamos a estar hablando del asma bronquial en la época de coronavirus y vamos a responder algunas preguntas, algunas inquietantes que han tenido muchos pacientes en cuanto a los síntomas, cómo diferenciarlos si es asma o es COVID, qué medicamentos utilizar, por qué algunos se complican, otros no. Y estaremos recibiendo sus preguntas por esta vía e irles respondiendo de manera paulatina. Ya casi en unos minutos comenzamos. Si usted ha tenido COVID o algún familiar o alguna persona llegada, conéctese con nosotros y escuche la información que tenemos que darles, que es algo interesante. Espero que les guste. $9.59. Como les decía, vamos a tener varias preguntas que iremos respondiendo de manera paulatina mientras dura esta charla que vamos a tener el día de hoy, y abordaremos varias preguntas en cuanto a si deben suspender o no la medicación, en cuanto al uso de algunos medicamentos en el asma bronquial, y haremos bastante hincapié sobre todo en si el paciente asmático tiene mayor riesgo o no de complicaciones o incluso de enfermarse de COVID. Esto les va a servir a muchos para estar bien informados, no solo para usted, también para sus familiares, sus hijos, que los puedan orientar de forma correcta y sobre todo saber cuándo solicitar asistencia médica especializada. Ya son las 10 de la mañana. Esperemos que se sigan conectando. Aquí tenemos una pregunta de una paciente que me dice que habla un poquito más alto. Con gusto les respondo un poquito más alto. Ya nos van haciendo algunas preguntas. Ahí en la medida que vayamos avanzando la charla, estas van a ir siendo respondidas e incluso al final de la charla podemos tener un debate, un intercambio donde seguimos aclarando sus dudas, ¿sí?
Acá tenemos una pregunta. Hola doctora, buen día. Yo no he tenido COVID, pero a finales de marzo presencié bronquitis casi por 2 meses y desde ahí he quedado con flemas en el pecho muy molestosa. Nada de fiebre ni tos. Ya le iremos respondiendo. Otra de las preguntas, ¿debo suspender la medicación del asma para evitar el COVID-19? Soy asmático y tengo COVID-19, ¿qué medicación debo tomar? Son preguntas que iremos respondiendo ahora en el transcurso de la charla. Muy interesantes sus preguntas. Buenas tardes doctora, le consulto por qué razón se presentan problemas al aplicar el Ventolin cuando un paciente siendo asmático está con COVID. Pues a mi hija le sucedió eso. Interesante pregunta, señora. Al respecto, justo teníamos preparado en este debate ese tema porque realmente es una inquietud frecuente y ya le iremos respondiendo. En 3 minutos, ya casi vamos a comenzar, estaremos disponibles. Solo nos quedan 3 minutos para comenzar esta sesión. Estamos esperando que más personas se conecten y ya en breve comenzamos. Seguimos esperando que se conecten las demás personas. En 2 minutos comenzamos. Esperamos sus preguntas y trataremos de aclarar todas sus dudas. Muchas gracias a todos los que se han continuado conectando. Ya casi comenzamos. Esperemos que puedan continuar haciendo sus preguntas en vivos. Bueno, ya vamos a comenzar entonces por acá. Ya tenemos todos conectados. Y bien, mi nombre, buenos días para todos los que se acaban de conectar, los que aún no he visto. Soy la doctora Gladys Santana Mateu, médico neumólogo del Hospital Clínica San Francisco, acá en Guayaquil, desde donde estamos transmitiendo esta charla en vivo. Entonces, el día de hoy queríamos traer un tema que realmente genera cierta preocupación en muchos, no solamente en pacientes asmáticos, sino también en las personas que los rodean, sus familiares, la sociedad en general, incluso a los profesionales de la salud. Es bien reconocido que el asma tiene una gran heterogeneidad.
incluso a pesar de que en las últimas décadas se ha avanzado mucho en cuanto al conocimiento de los mecanismos que generan esta enfermedad, y se ha avanzado significativamente en el arsenal terapéutico, cada vez mejor para su adecuado control. Sin embargo, el asma bronquial continúa siendo un reto donde el manejo preciso, individualizado en cada paciente continúa siendo preocupante en la mayoría de las ocasiones. Y para comenzar, yo quería hacerles un comentario acerca de algunas consideraciones que establece la Organización Mundial de la Salud en relación al asma bronquial. La Organización Mundial de la Salud considera que el asma es una de las principales enfermedades crónicas no transmisibles que constituye un grave problema de salud a nivel mundial. Esta enfermedad afecta a todos los grupos etarios, con mayor prevalencia, por supuesto, en las edades tempranas de la vida. Tiene una prevalencia muy creciente en los países que están en vías de desarrollo y sin embargo, la Organización Mundial de la Salud también considera que es una enfermedad que se puede controlar con medicación y que un tratamiento adecuado permite que los pacientes enfermos de asma bronquial tengan una buena calidad de vida. No obstante, a pesar de estos criterios de la Organización Mundial de la Salud, en el año 2016 había más de 339 millones de personas a nivel mundial con asma. Y en ese mismo año, el asma causó en todo el mundo 417.918 fallecimientos, la mayoría de ellos en países de medianos y bajos ingresos. En nuestro Ecuador, el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, INEC, su último corte es en el año 2010, donde reporta 3.275 nuevos casos de asma, de igual manera con mayor incidencia o prevalencia en edades tempranas de la vida. Como podemos ver, es una situación un tanto complicada, y para ello la iniciativa global para el control y el manejo del asma ha intentado lograr un esfuerzo mundial coordinado entre los profesionales sanitarios, los directivos de los sistemas de salud y la sociedad en sentido general, para de una manera conjunta establecer unas normas o protocolos que nos ayuden a mejorar la prevención y el control del asma. Primero que todo, porque a pesar de que me imagino que hayan bastantes pacientes asmáticos conectados con nosotros, hay algunos que no tienen muy claro qué es el asma, de qué estamos hablando, y quiero definirles de qué se trata esta enfermedad. El asma, como bien decíamos, es una enfermedad inflamatoria crónica que afecta las vías respiratorias y cursa con una obstrucción al flujo de aire expirado. Esta obstrucción varía en intensidad y en el transcurso del tiempo. Generalmente cursa con síntomas muy típicos de tos, dificultad para respirar y sibilancias o silbido en el pecho. Entonces, en este contexto actual que estamos viviendo, en este contexto epidemiológico de coronavirus, surgen muchas dudas y muchas inquietudes en cuanto a la correlación entre ambas enfermedades. Nuestra primera inquietud y la primera respuesta que vamos a dar a nuestros audientes es en cuanto al riesgo que tiene el paciente asmático de enfermar por COVID-19. Y siempre nos hacen esa pregunta. Hemos sabido que las personas que tienen comorbilidades tienen mayor riesgo de evolucionar de manera tórpida o con complicaciones en caso de adquirir una infección por COVID-19. Y bueno, en este gran saco de enfermedades crónicas no transmisibles, obviamente hay algunas enfermedades respiratorias como el EPOC, bronquiectasias y el asma bronquial. Y entonces siempre surge la duda, ¿qué tanto riesgo tengo de padecer un COVID con más complicaciones o de enfermarme incluso por COVID-19
por tratarse de un enfermo de asma bronquial. Soy asmático, tengo más riesgo que el resto de la población. Y entonces, para dar respuesta a esta inquietud, vayamos a los números. Existe una muy extensa lista de estudios que han intentado ir caracterizando desde el punto de vista clínico todos los pacientes con COVID. Le voy a dar algunas cifras para ser un poquito más clara. Por ejemplo, en China, Wuhan, un primer estudio con una muestra de 150 pacientes, donde los datos citados por los autores no figuraba el asma bronquial como comorbilidad en estos pacientes. Un estudio un poquito más abarcador, también en China, Wuhan, con 1.590 pacientes hospitalizados, donde tampoco la comorbilidad en estos pacientes hospitalizados mencionaban el asma. Entonces siguen surgiendo estudios llamando la atención de muchos investigadores. Hay estudios que reportaban que el 0,7% de las formas no graves solamente tenían asma, otros que 1,1% de las formas más graves de COVID eran asmáticos, o sea, cifras no realmente alarmantes. En marzo de este año, el Departamento de Estado de Nueva York publicó una serie bien extensa con 17.526 pacientes fallecidos por COVID-19, donde ellos analizaban las 10 primeras causas de comorbilidades que se relacionaban con una mala evolución de los pacientes estudiados. En fin, figuraban la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, la obesidad, las enfermedades coronarias, insuficiencia renal, enfermedades cerebrovascular, pero en esta extensa lista tampoco aparecía el asma bronquial. Entonces, nuestra inquietud: no parece ser el asma bronquial un factor de riesgo importante para adquirir COVID-19. Aparentemente, no es una predisposición el paciente que sea asmático de que se enferme con mayor frecuencia que el paciente no asmático. Entonces nos surge otra duda: ¿por qué? ¿Qué pasa con el paciente asmático que se enferma menos? Y bueno, durante toda esta época de epidemia y de COVID, todos hemos tenido que estar revisando, actualizando, y hemos ido familiarizándonos con el papel que tienen los receptores AC2 en la patogénesis de la infección por coronavirus, o sea, en los mecanismos por los que este virus llega a nuestro cuerpo y penetra las células y desencadena todo este proceso de enfermedad. Y aquí los receptores AC2 tienen un papel determinante. Entonces comienza la duda entre los investigadores y resulta que son muy variados igualmente los estudios que demuestran que el paciente asmático tiene una menor expresión de los receptores AC2. Recientemente el doctor Gabriel García, que es el director del Departamento de Asma de la Sociedad Latinoamericana de Tórax, exponía un tema muy interesante y analizaba muchos de estos estudios, donde demostraba que realmente uno de los estudios, por mencionarlos, por ejemplo, el de Jackson y colaboradores, que incluso a estos pacientes con asma, con rinitis, se le realizaban unas pruebas de provocación para estimular esa respuesta alérgica, e incluso se veía que aún así la expresión de los receptores AC2 disminuía mucho más. Por tanto, tenemos que pensar que ser asma de algún modo tiene cierta pseudoprotección contra la infección por COVID. No obstante, queremos señalar que coincidimos con las recomendaciones de la mayoría de los expertos para los pacientes con asma, donde se sugiere siempre evitar el contacto por COVID. Porque si bien es cierto que los asmáticos tienen cierta protección, y aclaro, cierta protección, no es lo mismo un paciente con asma controlada que con asma exacerbada. Entonces acá vamos a avanzar a otra pregunta y seguimos esperando sus preguntas. Por favor, no duden en escribir. Estamos transmitiendo en vivo desde el Hospital Clínica San Francisco de Guayaquil. Esperamos sus respuestas y vamos a ir respondiendo otra pregunta. ¿Tienen los pacientes asmáticos riesgos de tener exacerbaciones gatilladas por el SARS-CoV-2? Probablemente sí.
es nuestra respuesta. Pues como bien conocemos, las infecciones virales del tracto respiratorio superior son una causa muy común de exacerbaciones de asma. Ya sabemos que en épocas de invierno o en épocas donde hay mayor circulación de adenovirus, de rotavirus e incluso de coronavirus no pandémicos, se asocia mucho con las exacerbaciones de los pacientes asmáticos con mayor índices de asistencia en los sitios de emergencia. Y por tanto, acá quiero reflexionar algo al respecto, un poco dando respuesta también a sus inquietudes, ¿cuál es mi sugerencia? Identificar bien a los pacientes que tienen un riesgo elevado de morir por COVID si su asma se encuentra exacerbada. ¿Qué pacientes consideramos incluidos en este grupo? Y aquí tenemos a los pacientes que han tenido un asma casi mortal, o sea, han tenido crisis de asma muy grave, que han requerido intubación o ventilación mecánica, o pacientes que han requerido en el año anterior hospitalizaciones frecuentes, o han requerido uso de tratamientos prolongados con glucocorticoides sistémicos. Todos los pacientes que tienen una mala adherencia al tratamiento, ya sea con corticoides inhalados o con los broncodilatadores de acción rápida. Y aquí hablamos del salbutamol, una duda que ustedes con frecuencia nos hacen, ¿no? Una pregunta que es muy frecuente en las pacientes en consultas y demás, y quiero hablarles un poquito al respecto. Los pacientes, el uso excesivo del salbutamol como broncodilatador de acción rápida más conocido, en dudas es más utilizado, ha generado cierta preocupación en esta iniciativa global para el control del asma. Tal es así que desde el año 2019 propuso no utilizar el salbutamol como monoterapia en las exacerbaciones de asma. O sea, el paciente asmático que tiene exacerbaciones agudas, siempre el médico les recomienda utilizar salbutamol a demanda, pero le explicamos bien qué cosa es a demanda, cuántas veces al día puede utilizar el salbutamol, puesto que el uso excesivo de los broncodilatadores de acción rápida, SABA como le conocemos, se considera uso excesivo los que utilizan más de 3 inhaladores en el año, y se considera abuso de los inhaladores los que consumen más de 12 envases al año. Entonces estos pacientes generalmente tienen el broncodilatador encima porque les da seguridad a la hora de enfrentar una exacerbación, les brinda un alivio inmediato y por tanto hacen un abuso indiscriminado del medicamento, cuando en realidad este medicamento les da una falsa esperanza de mejoría. El paciente percibe que se siente mejor, estás tratando el efecto inmediato del broncoespasmo, pero no estás tratando la causa. Y si no tratas la causa, va a perpetuarse el problema en el tiempo con complicaciones posiblemente inmediatas. Por tanto, las guías GINA, o sea, esta iniciativa mundial para el control del asma, propone que siempre se utilice el salbutamol conjunto con el corticoide inhalado. De hecho, ellos sugieren en sentido general, como una opción terapéutica con buenos resultados, el formoterol con algún corticoide combinados, casi siempre vienen así, utilizarlo como medicación de rescate. En algunos lugares donde no tenemos estas combinaciones, bueno, hay que utilizar el salbutamol, pero siempre con un glucocorticoide inhalado, siempre a dosis bajas, independencia, y manejando de manera muy individual cada paciente qué dosis requiere. Y entonces de esta manera vamos a otra pregunta. Esta le vamos a responder un poquito después. Vamos a responder otra que tenemos por acá, que se trata de si se debe recomendar a los pacientes que usan glucocorticoides inhalados que dejen de tomar esta medicación para prevenir el COVID-19. Bueno, sin dudas la respuesta es no. Los pacientes
asmáticos que necesiten glucocorticoides inhalados para mantener el control del asma deben continuar con su medicación a su dosis habitual cuando estos están indicados. Suspenderlo implica un alto riesgo de exacerbación del asma bronquial y por tanto el uso de mayor medicación y de mayor intercambio con las unidades asistenciales de salud, con mayor riesgo entonces de exposición al COVID-19. Y en caso de adquirir la enfermedad, no es lo mismo un paciente con un asma exacerbada con COVID, porque sabemos que aumenta el riesgo de complicaciones, incluso fatales en muchas ocasiones. Entonces, no se ha demostrado, porque ¿qué pasa? Que muchas veces tenemos este criterio, los pacientes que tienen diagnóstico de POC, si está demostrado que en casos particulares donde está indicado el uso de los corticoides inhalados, en muchas ocasiones predisponen las infecciones de las vías respiratorias, incluso neumonía. Y esto se ha extrapolado un poco al asma bronquial, pero no es el caso. El paciente asmático que tiene establecido tratamiento con glucocorticoides inhalados no los puede suspender en estos tiempos. Incluso, les comento otros estudios. Aquí hay una pregunta: si soy asmático y paciente de fiebre alta, ¿qué puedo hacer? Ya le vamos a ir respondiendo. Entonces, hay un estudio que demuestra, un estudio donde esta misma situación comenzó a preocupar a los investigadores y demostraron que estos receptores AC2 que le han nombrado previamente son dosis dependientes de los corticoides inhalados. O sea, en la medida que usted aumenta la dosis del glucocorticoide inhalado, disminuye la expresión de estos receptores. O sea, otro efecto pseudoprotector que tienen los asmáticos. Y por tanto, la recomendación es no suspender la terapia con corticoides inhalados. Pero surge otra duda entonces. Soy paciente asmático, los corticoides sistémicos son bien conocidos los efectos adversos en cuanto a hipertensión diabética. Entonces, en caso de requerir el uso de corticoides sistémicos y adquirir COVID, ¿tengo más riesgo de complicaciones? Pues bien, la pregunta es que si pueden utilizar los corticoides sistémicos un paciente asmático con COVID, de ley sí la pueden utilizar. En cuanto al COVID, la Organización Mundial de la Salud y el Departamento de Control y Prevención de las Enfermedades Crónicas en los Estados Unidos recomiendan no utilizar los corticoides sistémicos de manera rutinaria en el paciente con COVID-19. Pero pacientes asmáticos exacerbados que concomitan con infección por COVID deben recibir tratamiento de inmediato con glucocorticoides sistémicos, a las pautas habituales, por los protocolos recomendados. Retrasar este tratamiento implica un alto riesgo de complicaciones y comorbilidad. No está demostrado, es un hecho que el beneficio que aportan los glucocorticoides sistémicos a asma exacerbada supera cualquier riesgo en caso de infección por COVID. Entonces, la recomendación es que sí pueden continuar usando esta medicación o que la pueden utilizar. Una pregunta frecuente es ¿cuál inhalador usted me recomendaría emitiendo? Creo que esta quedó respondida. Siempre utilizar los glucocorticoides inhalados asociados a un broncodilatador de acción inmediata, ideal formoterol, es lo que recomiendan las guías internacionales para el manejo del asma. Y le respondemos esa. Otra pregunta por acá: ¿qué utilizar mejor, la nebulización o el inhalador? Bueno, sin duda la vía de administración de los medicamentos para las enfermedades respiratorias de elección es la vía inhalada. Y nos surge una inquietud en estos tiempos, pacientes con COVID, ¿qué es preferible utilizar, la nebulización o el inhalador? Bueno, pues creo que en estos tiempos siempre los medicamentos deben ser administrados mediante inhalador en lugar de nebulizaciones, siempre que sea posible y que las condiciones, por supuesto, del enfermo lo permitan. Pues la utilización de la nebulización puede formar un aerosol con el virus y de esta manera
facilita la propagación no solo a las personas que están cercanas al enfermo, sino al personal de salud. De igual manera, preferiblemente utilizar la vía inhalada si es necesario con inhalocámara o cámara espaciadora, pero preferiblemente no nebulizar. De igual manera ocurre con las espirometrías. Las espirometrías en pacientes con COVID no se deben realizar a menos que precise un diagnóstico urgente. Y siempre, por supuesto, con todas las precauciones de bioseguridad para las infecciones transmitidas por fluidos y gotas. Pero, salvo casos muy excepcionales, no está indicado hacer espirometría. La recomendación, utilizar siempre los inhaladores, no nebulizar. Algo que preguntan con frecuencia es que, ya está, le hemos respondido. Paciente que a finales de marzo presenció un cuadro de bronquitis por 2 meses y desde ahí he quedado con flemas en el pecho, muy molestosas, sin fiebre ni tos. Es muy frecuente que las infecciones virales que afectan sobre todo la vía aérea superior generen cierto deterioro en el epitelio superficial de las vías respiratorias, quedando muy expuesta a las terminaciones nerviosas y provoca por tanto hiperreactividad bronquial postinfecciosa. Esa vía respiratoria se queda como que muy sensible y da una respuesta exagerada, desmedida a cualquier estímulo del ambiente. Situación que puede ser controlada con medicamentos, pero puede persistir durante 2 meses incluso. Es una de los efectos que tienen estados. Quería hacerles también una última recomendación de mi parte. Sigo atenta a las preguntas de ustedes y trataré de irse respondiendo, pero es algo que deben tener en cuenta todos los pacientes asmáticos. Los pacientes asmáticos tienen que tener bien controlados los factores desencadenantes de sus exacerbaciones de asma, o sea, tienen que tener identificados y evitar estos factores desencadenantes. Casi siempre le digo a los pacientes asmáticos que tienen que tener por escrito un plan de acción, tenerlos por escritos. Entonces, de igual manera, hay desencadenantes que puedes evitar, pero otros no tanto, y por tanto tienen que tener bien identificados estos factores desencadenantes para evitarlos en lo máximo que sea posible, y en caso de aquellos como trastornos hormonales, la exposición al smog y demás que no los podemos evitar, pues bueno, tener un plan de acción de qué hacer en caso de exposición a estos inhalantes. Si soy asmático y presento fiebre y falta de oxígeno, ¿qué debo hacer? Bueno, si estás con una crisis de asma, lo que les decía, debes tener un plan de acción. ¿Cuál es tu plan de acción prescrito por tu médico de asistencia? Imagino que seas un paciente que tengas un tratamiento intercrisis para el asma de mantenimiento, y en caso de exacerbación, ¿qué medicamentos debes tener? Si estás con fiebre, estás enfrentando posiblemente algún proceso infeccioso, lo más frecuente es que sea de causa viral, y por tanto hay que retomar la medicación de rescate y el plan de emergencia, que es lo que deben tener, como les decía, por escrito todos los pacientes asmáticos. Ya estamos casi llegando al final de nuestra exposición, sigo esperando sus preguntas. Acá ya estamos llegando a término. Soy asmático y tengo COVID-19, ¿qué medicación debo tomar? Bueno, ya le explicaba, el tratamiento de COVID es un tratamiento muy individualizado en cada paciente, es un tratamiento que el enfermo, en el momento en que se hospitaliza, si es que tiene criterios de hospitalización, se trazan las pautas de manera muy individualizada, y lo que sí, como les explicaba anteriormente, no deben suspender su tratamiento para el asma bronquial ya previamente establecido. ¿Cómo diferenciar si los síntomas que tengo son secuelas de COVID o es asma bronquial? Bueno, el paciente asmático básicamente, como les decía al inicio, cursa con tos, disnea y sibilancia, que son cuadros que revierten y se controlan perfectamente con la medicación una vez que el paciente asmático recibe la medicación adecuada, salvo complicaciones que se puedan presentar.
estos síntomas desaparecen completamente y el paciente puede tener una actividad normal, una calidad de vida normal. En cambio, cuando son secuelas de COVID, los síntomas son más persistentes, quizás más insidiosos y y no varían tanto en el tiempo ni en la intensidad. Además, tienes el antecedente de haber padecido la enfermedad, que en caso de asma, bueno, son síntomas conocidos de siempre. Le agradezco a todos por estar conectados con nosotros. Son las 10:31 de la mañana. Espero que esta charla les haya sido útil, les haya interesado. Escríbanos. Estamos en la Clínica San Francisco, en Guayaquil, en la Kennedy Norte. Estamos acá para aclarar sus dudas, para brindarle sus atenciones cada vez que lo necesitan. Espero les haya interesado la charla, que les haya aclarado alguna de sus dudas y bueno, estamos a la orden. No olviden, estamos en la Clínica San Francisco 24/7. Estamos para servirles con amor. Muchas gracias por su atención y por su tiempo. Seguimos acá, ya estamos casi terminando. Mi nombre es Gladys Artana Mateo, soy médico neumólogo de la Clínica San Francisco. Y bueno, muy agradecida por su atención. Es todo por hoy. Corto, creo.